¿no? Esa democracia directa con los mecanismos que se han venido introduciendo en México. Se escucha con mucho eco ahora, a ver si con los audífonos no. Esperemos que no se vaya. Poco, sí se escucha. ¿Sí se escucha? ¿Sí o no? Sí, sí se escucha. Okay. Sí, porfi, es que sí, no, ya sé. O sea, se escucha con menos eco que antes, me imagino, ¿no? Sí, ya sin eco. Perfecto. Entonces, ya, a respirar. Bueno, les digo que vamos a entrar a abordar el tema de la democracia directa. ¿Qué es la democracia directa? Un poco, ¿no? Un breve panorama de qué es la democracia directa, qué entendemos, cómo surge, pero principalmente vamos a abordar este asunto desde la perspectiva de la democracia participativa, ¿no? Que es lo que tenemos hoy día, si podemos decir, o el camino que se va siguiendo en la mayor parte de los países, principalmente de América Latina, incluyendo a México, ¿no? Nosotros sabemos que hay como dos modelos generales de democracia. Está la democracia directa, que siempre se nos ha dicho tiene su inspiración en la democracia ateniense. Y luego, por otro lado, tenemos la democracia representativa, que es la que surge, si podemos poner una fecha determinada, surge tras las revoluciones liberales, ¿no? Surge a finales, del siglo XVIII, principalmente con la Revolución Francesa y la Revolución de Independencia de los Estados Unidos de América. Ahí encontramos el inicio de la democracia representativa, que es el mecanismo que tenemos arraigado hasta el día de hoy, pero que está evolucionando hacia la democracia participativa. Entonces vamos a hacer un poco ese recorrido, ¿no? Ese estudio panorámico de cómo se concebía la democracia directa a grandes rasgos en Atenas, luego el paso hacia la democracia representativa, la crisis de esta última y la necesidad o exigencia, vamos a ver si lo vemos como necesidad o como exigencia de dar un paso hacia la democracia representativa. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la democracia directa? Si la tuviéramos que definir, ¿no? ¿Qué es la democracia directa? Pues simple y llanamente establecemos que es una forma de gobierno en la que las y los ciudadanos, esa es una cuestión específica también, no se habla de las personas, sino las y los ciudadanos concurren personalmente para tomar decisiones sin necesidad de representantes. Esa sería la democracia directa. La ciudadanía toma las decisiones. ¿Cuáles? Pues las decisiones que atañen a un gobierno, a un estado, legislar, ejecutar lo legislado, juzgar. Sin necesidad de contar con representantes. ¿De dónde viene esa democracia directa? Se nos dice que viene de la democracia griega, ¿no? Principalmente de la democracia ateniense, y en ese sentido a nosotros hemos estudiado, ¿no? Que en la Grecia clásica la democracia se ejercía de esta manera. Se reunían los ciudadanos, en este caso, los ciudadanos hombres, eran hombres todos, se reunían varias veces al año en Atenas. ¿Se acuerdan que en la Grecia clásica, en la Grecia antigua, existían varias polis, varias ciudades, no solo Atenas, pero era en Atenas donde se llevaba a cabo esta forma de gobierno. Únicamente en Atenas, en la edad antigua, encontramos esta forma de gobierno. Los ciudadanos se reunían varias veces al año, se estima que al menos 40 veces al año se reunían para discutir los asuntos de la comunidad. La discusión y la deliberación discutían y tomaban decisiones, por eso se dice que es una forma de gobierno entre ciudadanos, constituía la base de este sistema de participación. Pero nosotros endiosamos, ¿no?, este tipo de democracia. Tenemos que ponernos en el momento histórico en el cual esto existía, siglo VI antes de Cristo.
sea, no podemos pretender, ¿no?, que esto fuese algo perfecto si lo ponemos bajo la lupa a día de hoy. Pero son las bases, los elementos los que nos sirven de inspiración, ¿no? En esta democracia ateniense en la que los ciudadanos se reunían varias veces al año para deliberar y tomar decisiones que atenían a los asuntos de la comunidad, hay que partir de las características, ¿no?, que esta tenía. Las decisiones se tomaban de manera directa, se reunían, ¿no?, y tomaban decisiones. ¿Quiénes se reunían y tomaban decisiones? Un grupo restringido, los ciudadanos. ¿Quiénes eran ciudadanos en la Grecia antigua o en Atenas antigua? ¿Se acuerdan quiénes eran los que podían tomar esas decisiones? ¿No eran los estos aristócratas? ¿O los hombres libres así, los que tenían derechos de votar nada más? Las mujeres no tenían participación. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Fernando nos da una pauta, ¿no? Las mujeres no tenían participación, nos habla de aristocracia y de exclusión de mujeres. María. Aquellos que tenían derecho, los ciudadanos, los que tenían derecho a votar y ser votados. Y no sé por qué esto no se conecta. Los ciudadanos que tenían derecho a votar y ser votados. No se conectan los audífonos. Sí, pero ¿quién era ciudadano? O sea, la pregunta es, ¿quién es ciudadano? ¿No? Esa pregunta la seguimos teniendo a día de hoy, ¿no? ¿Ahora nos escucha? A ver. ¿No? Está fatal esta computadora. Sí, ya se escucha bien. Ahí es que me está jugando nada más. Hoy es martes 13, ¿no? Ok. A ver, me dicen los ciudadanos, sí, claro, pero ¿quién es ciudadano? No, esa es la gran pregunta. Y hoy día tenemos esa pregunta todavía, ¿no? Fíjense, vayan haciendo la comparativa entre la democracia antigua de Atenas, que es nuestra gran inspiración en democracia directa, y lo que tenemos a día de hoy, ¿no? En Atenas, le digo, la democracia es directa porque los asuntos de la comunidad se deliberaban, se discutían y las decisiones se tomaban directamente por los ciudadanos. Ese es un gran hándicap, es restringida la participación. Solamente los ciudadanos podían tomar parte de esta deliberación. Preguntémonos, ¿hoy día sigue siendo igual en democracia representativa? Más de 2000 años después, porque esto es siglo V antes de Cristo, principalmente su gran plenitud, su gran gloria de la democracia ateniense, más de 2 siglos después, casi 2 siglos y medio después, seguimos teniendo la misma pregunta. ¿Quién es ciudadano? Me dice María, solamente los ciudadanos podían hacerlo, claro. Y me dice Luis Fernando, ¿no? Porque mi pregunta es, ¿y quién es ciudadano? Me dice Luis Fernando, pues había una exclusión, ¿no? Porque es la aristocracia, no son las mujeres. Andrés. Tampoco los esclavos tenían participación. Exacto. Entonces, si nosotros vemos, era una participación sumamente restringida. Sí, Andrés. Sí, gracias. Se supone que era todo varón, hijo legítimo de padre y madre ateniense. Ese era, creo que, la definición de ciudadanos en Atenas. Sí, entonces es sumamente restringida, ¿no? Es una persona ateniense, hombre, se excluye a las mujeres, se excluye a los esclavos y se excluye a los metecos o extranjeros. Entonces vemos cómo la participación, ya lo pude solucionar, gracias. La participación es restringida a día de hoy. Eso se los dejo como pregunta. En democracia representativa, ese gran avance que hemos dado, ¿tenemos una participación universal? ¿Cuál es nuestro concepto de ciudadanía? O tenemos también un concepto de ciudadanía restringido, ¿no? Porque pareciera que 2 siglos y medio da para muchísimo avance. En ese momento, esa era la participación. Se reunían, sabemos, en asamblea, que se llamaban eclesias,
se reunían en asambleas y en esas asambleas tomaban las decisiones que atenían a la comunidad, ¿no? Atinentes a la comunidad. Y dentro de esas decisiones estaba la elaboración, la aprobación de leyes, estaba también dentro de estas decisiones la elección mediante sorteo, que pareciera que queremos hacer lo mismo, ¿no? De quienes iban a formar parte de los tribunales de justicia, ¿no? A quienes también se elegían mediante sorteo a quienes iban a dirigir la política exterior, entre otras cuestiones, ¿no? Era una decisión por asamblea y esas decisiones se restringían únicamente a la polis, a la ciudad, a Atenas. Hoy día las decisiones que se toman afectan a todo el Estado, ¿no? Es un impacto mayor. Hoy día se habla de una soberanía y las decisiones afectan a toda la comunidad del Estado. En este caso afectaba únicamente a la polis y como vemos las elecciones eran por sorteo, no eran por votación. Esa es más o menos la democracia directa que se practicaba. Ya les dije que esto iba a ser abuelo de pájaro, ¿no? En Atenas. En la época de su mayor apogeo del sistema ateniense, se entiende que estas reuniones convocaban alrededor de 40.000 ciudadanos de un conjunto de alrededor de 300.000 ciudadanos. Era una participación restringida y se exigía un quórum de al menos 6.000 participantes para que las decisiones que se tomaran en la asamblea fueran válidas. La gran pregunta, ¿no? Porque ante la crisis de la democracia representativa, muchas veces se ve a la democracia directa y decimos, es que hay que volver a democracia directa, ¿no? Porque el sistema de democracia representativa no ha funcionado. Es posible volver a un sistema de democracia directa tal y cual se conoció en Atenas. Hay condiciones específicas que hoy día, desde luego, serían imposibles de encontrar, ¿no? Imagínense comunidades de 40.000 personas, tendríamos entonces que hacer una serie de asambleas, pero no por ciudades ni por estados, sino, ¿por qué? Por comunidades pequeñas, incluso en algunos casos, como en una polis, como en este caso de Ciudad de México, ¿no? Entonces tendrían que hacerse casi por barrios, ¿no? Para poder tener un impacto como el que tuvo en Atenas. No se requieren condiciones específicas que hoy día serían muy difíciles de encontrar, dado la extensión que tenemos en los territorios. En ese momento ni siquiera se hablaba de Estado, no existían los Estados. Sabemos que el concepto de Estado que nosotros conocemos surge precisamente con el Renacimiento en el siglo XVI, finales del siglo XV, siglo XVI. Entonces, era distinto, ¿no? Además, los intereses de los ciudadanos en ese momento eran intereses homogéneos, ¿no? Las sociedades eran homogéneas y ese tamaño reducido permitía una relación más directa. Hoy día sería muy difícil encontrar todas estas condiciones. Además que tenemos que tomar en cuenta que en ese momento estamos hablando de una comunidad institucional primitiva. O sea, no es la realidad ateniense la que vivimos a día de hoy. A día de hoy se nos dice, es que entonces hay que ver lo que hacen los suizos. La democracia suiza es una democracia directa y tendríamos que ver lo que hacen ellos porque es más perfecta que la democracia representativa. Es no entender tampoco lo que tienen los suizos. En Suiza no existe una democracia directa en el sentido de que se reúne la ciudadanía a tomar todas las decisiones de la comunidad política. No, en Suiza la democracia directa existe únicamente para cuestiones específicas y es para la aprobación de las leyes federales y no de todas las leyes federales, sino de una parte de ellas, aquellas que se consideran esenciales para la comunidad política, una vez que son aprobadas por el Congreso. Una vez que se da el proceso legislativo, se someten a un referéndum a la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía a través del referéndum decide aprobarlas o no, lo mismo que con determinadas reformas a la Constitución. Ahora, ¿cuál es el hándicap en Suiza? Que una vez que se aprueba una ley federal a través de un
referéndum, a través de una consulta, esa ley ya no puede ser revisada por inconstitucional. Se entiende que ya el pueblo le imprimió constitucionalidad, porque el pueblo no aprobaría una ley federal contraria a la Constitución, ¿no? Esa es como la ficción que se hace en Suiza, pero no significa que los suizos se reúnan para tomar todas las decisiones, no para ejecutar las leyes, para juzgar, no. Esa sería una democracia directa. En Suiza existe un elemento de democracia directa, y es más, podríamos pensar entonces que lo que existe en Suiza es lo que se quiere instaurar en América Latina, democracia participativa, pero no democracia directa. Esa democracia helénica y principalmente ateniense funcionó para ese momento histórico. Recordemos que cuando desaparece la democracia griega, la misma palabra desaparece casi durante 2000 años, ¿no? No se hablaba de ese término democracia. En el tiempo de los romanos se habló de república o res pública en lugar de democracia, ¿no? Es hasta, como les digo, post-revolución francesa, post-revoluciones liberales, que se vuelve a utilizar este término. Ahora, debido a los cambios de condiciones, ya vemos que la democracia directa exige unas condiciones específicas que muchas veces hemos idealizado, que no es tan idealizado como podríamos, o que no es tan perfecto como podríamos pensar. Entonces, posteriormente, cuando se vuelve a hablar de democracia, lo que se instaura va a ser la democracia representativa. Y esta es la que ha ocupado el primer plano, debido principalmente a los procesos de emancipación popular que se comenzaron a producir en Europa en el siglo XVI, y debido a que nuestras sociedades actuales son sociedades complejas, no son sociedades homogéneas, no somos sociedades homogéneas, son sociedades complejas, abarcan grandes poblaciones, grandes áreas geográficas, y por tanto no se cuentan con las condiciones para contar con una forma de gobierno en la cual todos los ciudadanos y todas las ciudadanas participen directamente en la toma de decisiones políticas. Cuando se vuelve a hablar de democracia, que les digo que es a finales del siglo XVIII en Europa, principalmente, pues ya hay un proceso de emancipación popular, ¿no? Ya se ha dado el movimiento de la Ilustración, que nosotros sabemos fue uno de los principales impulsos de las revoluciones europeas del siglo XVII y del siglo XVIII. Muchas veces hablamos de las revoluciones europeas y pensamos que solamente es la revolución liberal francesa del siglo XVIII, pero no, previamente a esa revolución francesa, pues se había vivido en Europa las revoluciones inglesas de 1640 y principalmente la Revolución Gloriosa de 1688. Sabemos que estas revoluciones se alimentaron de ideas como la Ilustración, el justnaturalismo, la idea del mismo contrato social, y ese es un punto importantísimo, la propia idea del contrato social, que tuvo un altísimo impacto en la Revolución Francesa, en la independencia de las 13 colonias que forman los Estados Unidos de América, y todo eso fue un caldo de cultivo para que cuando se vuelve a hablar de democracia surgiese la idea de la representación política, la idea de la soberanía, que es uno de los elementos del Estado moderno. Yo les digo que el concepto de Estado surge en el Renacimiento. En la Edad Media no habían estados. No había una delimitación de un territorio, una población y el ejercicio de un poder unitario, indivisible, ¿no? Como se definió en primer lugar por John Bodino, la soberanía, ¿no? Poder único, un poder originario, un poder indivisible, ilimitado. Eso no existía sino hasta el Renacimiento, ¿no? Cuando se da el paso de la Edad Media a la edad moderna, que es cuando surgen los estados, ¿no? Y la Edad Moderna sabemos que termina con la Revolución Francesa, cuando ya se da el paso a la Edad Contemporánea. Entonces, cuando volvemos a hablar de soberanía, ya las condiciones son
condiciones completamente distintas. Ya están todos estos elementos, caldo de cultivo de estas revoluciones que implantan ya definitivamente a la democracia representativa como una forma de gobierno, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de por qué en Inglaterra se dan estas revoluciones del siglo XVII y a qué dan lugar estas revoluciones o qué adelanta Inglaterra con relación a Francia y al resto de países europeos desde el siglo XVII? Porque claro, cuando hablamos de todas estas ideas de la enciclopedia, de la ilustración, del justnaturalismo, estamos hablando de liberalismo, ¿no? Cuando hablamos de todas estas ideas, estamos hablando de las ideas liberales, ¿no? Y de las que, y estamos hablando de Inglaterra, ¿dónde se comenzó a fomentar la ilustración? ¿Dónde se habló por primera vez de separación de poderes? ¿Dónde se comenzó a hablar por primera vez de que los derechos le pertenecían al hombre con independencia del Parlamento? Fue en Inglaterra y fue principalmente uno de sus propulsores, John Locke, ¿no? Muchas veces, incluso cuando hablamos de separación de poderes, lo primero que se nos viene a la mente es Montesquieu, pero que es francés, ¿no? Montesquieu retoma lo que había anteriormente en Inglaterra. Inglaterra fue la punta de lanza de todo este movimiento. Inglaterra poco a poco fue fraguando todo este movimiento previo incluso a Francia, ¿no? Francia se inspira de toda esta experiencia inglesa. Sin embargo, lo que pasa a la posteridad parece que es esa creación, ¿no?, de Francia, cuando Inglaterra es la que nos habla por primera vez de todos esos elementos, incluso de constitución. Dice, la creación de una monarquía parlamentaria, desde luego, te refieres a aquella monarquía que aunque el representante real del país mande al propio el parlamento, lo controle como lo está manejando todo el tiempo. Sí, en el chat me dicen, ¿en qué se basan esas revoluciones? ¿Cuál es el resultado de esas revoluciones? Me ponen monarquía parlamentaria o monarquía restringida. Sí, ¿y de qué nos habla la monarquía restringida? Nos habla de limitación en el ejercicio del poder. Y eso es el gran adelanto de Inglaterra. Es el gran paso que da Inglaterra con relación a todo el mundo, ¿no? Fíjense, yo les digo, los griegos o los atenienses hablaban de una asamblea donde tomaban las decisiones políticas del país, ¿no? Pero por determinadas condiciones en esas asambleas la toma de decisiones era directa. Cuando hablamos de Europa y podemos remontarnos, incluso nos dicen algunos textos al siglo XIII, en Europa se comienza a instaurar nuevamente las ideas de asambleas, se comienza a instaurar esas ideas de asambleas en el siglo XII, XIII, en Inglaterra, aunque España dice que hay algunos elementos históricos de que en el reino en las Cortes de León, ¿no?, que era el reino de Castilla, ya habían reuniones de asambleas medievales, de cortes medievales antes de Inglaterra. Pero claro, si nosotros nos vamos a la posición doctrinal mayoritaria, lo que nos dice es Inglaterra es la artífice del sistema parlamentario, de los parlamentos, de las asambleas, de las reuniones de cortes, como le querramos llamar. En Atenas había una reunión de asamblea directa de los ciudadanos. En Europa, en el siglo XIII, hay una reunión también, se comienza a hablar de unas cortes, de una reunión de representantes, pero de estamentos. Se comienzan a reunir los súbditos, los representantes de los estamentos, de la nobleza, del clero, de la burguesía, incluso de las ciudades, se comienzan a reunir desde el siglo III en Inglaterra para pactar con los monarcas, ¿no? ¿Se acuerdan que en la Edad Media los monarcas europeos, apremiados por necesidades económicas, se vieron obligados a convocar asambleas para tratar determinados asuntos del Estado, entre ellos el pago de los impuestos o los patrocinios de sus constantes guerras externas? Ahí comienzan a surgir nuevamente el término de asamblea.
pero no era la asamblea que se conoció en el tiempo de la Grecia antigua, era otro tipo de asambleas. Los monarcas en la Edad Media no tenían todo el poder que llegaron a tener posteriormente en la monarquía absoluta. ¿Ustedes se acuerdan cuándo fue que se instaura la monarquía absoluta en Europa? ¿No fue con Luis XIV o por Luis XVI? Y más o menos qué tiempo era ese. No, no fue precisamente con ellos, Siglo era XVIII, siglo XVII, por ahí. de monarquía absoluta. Si en el siglo XVII había monarquía absoluta, desde luego contra eso luchan los franceses, ¿no? Contra la Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, porque el pueblo soy yo. Exacto. Pero eso viene desde el siglo XVI, ¿no? Cuando se instauran los estados modernos, cae el feudalismo, que era era una forma de producción económica también, ¿no? Y una forma de organizar el poder. Cae el feudalismo. Durante el feudalismo, que fue la Edad Media, habían monarcas, habían reyes, pero no tenían todo el poder porque no tenían el poder económico. Tenían ejército y algunas veces compartían ejército con los señores feudales que también tenían sus propios ejércitos. El monarca en sí tenía ejércitos, tenía un cierto poder, pero no tenía poder económico. Cuando cae el feudalismo, lo que comienzan a hacer las monarquías en Europa es aunar para sí no solamente las propiedades que les pertenecían a los feudos, sino también el poder, bueno, las propiedades y el poder. O sea, comienzan a unar los monarcas todos estos elementos y comienzan a fraguarse no solamente los estados modernos que conocemos a día de hoy, ¿no? Delimitados, territorio, población, poder político o soberanía, sino que comienza a fraguarse un ejercicio de poder absoluto. El monarca comienza a unar, surgen las burocracias, pero el monarca comienza a unar para sí todo el poder. ¿Por qué? Porque además surge la hacienda pública del Estado. Entonces el monarca ya no necesita pactar con nadie para tener dinero. Y a esto abona el descubrimiento de América, ¿no? Todo el dinero que llega a Europa de América, procedente de América, ayuda a engrosar las arcas de muchos países europeos y entonces los monarcas tienen para sí todo el poder. Antes de eso está la Edad Media. La Edad Media nosotros sabemos que termina con el descubrimiento de América, con la caída de Constantinopla, finales del siglo XV. Ya el feudalismo había ido sucumbiendo. Feudalismo y Edad Media van de la mano. En la Edad Media los monarcas existían, pero no tenían poder suficiente. Entonces, es en la Edad Media cuando les digo yo que los monarcas se ven apremiados a pactar con los representantes de los estamentos del sistema feudal para obtener lo que no tenían, que era dinero. Y ahí es donde surgen los primeros parlamentos, las primeras cortes, las cortes medievales. Inglaterra nos da muchísimos ejemplos de esas cortes medievales. La más paradigmática que nosotros conocemos a día de hoy, siglo XIII, ¿no? 1215, que es aquella que da lugar a la Carta Magna inglesa, ¿no? Que ustedes se acuerdan, fue una reunión entre el rey inglés de ese momento, Juan Sin Tierra, con representantes de la nobleza y de la iglesia. Juan Sin Tierra, rey inglés, 1215, estaba llevando a cabo una guerra en contra de Francia. Francia e Inglaterra, saben que estuvieron en constantes guerras, ¿no? Durante la Edad Media principalmente, y ya no la podía patrocinar. ¿Qué hacían los reyes para patrocinar las guerras? Mandar a pagar impuestos. Decían, ¿qué? Mando a pagar impuestos. Y ahí es donde se da la gran evolución de Inglaterra. Perdón, denme un segundo, por favor.
Bueno, entonces les digo que así surgen los parlamentos, vemos cómo en ese momento entonces el concepto de parlamento es distinto, las asambleas comienzan a hablar de qué, del límite en cuanto al poder del monarca por parte de los súbditos, pero no de todos los súbditos. Y esto es lo que marca el inicio del sistema parlamentario, ¿no? Eso es lo que marca el inicio del sistema parlamentario. Ahora, recordemos también que cuando cae el feudalismo, cae la Edad Media, si ustedes quieren ver otros ejemplos de esas reuniones de cortes medievales, pues hay que estudiar lo que pasaba también en el reino de Aragón, que ahora forma parte, ¿no?, de España, de Hispania. En ese momento era un reino autónomo, Aragón. En la corona de Aragón también hay muchísimos vestigios históricos de estas reuniones de cortes parlamentarias y en el Reino de Castilla, ¿no? Esas reuniones entre el monarca y representantes de los estamentos. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de que en ese momento los monarcas no tenían todo el poder, pero nos hablan también de sociedades no homogéneas. No era igual que en Atenas, no era lo mismo pertenecer al estamento de la nobleza o pertenecer al estamento de la iglesia que pertenecer a los siervos de la gleba. No era lo mismo, era una sociedad completamente discriminatoria, ¿no? Y era una sociedad con una dispersión en todos los sentidos, entre ellos el sentido normativo. Cada estamento tenía sus propias normas, ¿no? Sus propios ordenamientos jurídicos, sus propios fueros, que era el nombre con el que se les conocía. ¿Los parlamentos para qué existían en la Edad Media? Pues para pactar con el rey. No habían parlamentos que aprobaran leyes. No pensemos ni en Inglaterra, no, eran para pactar con el rey. Se reunían para pactar con el rey. ¿Se acuerdan de lo que establecía la Carta Magna Inglesa de 1215? Que es ese gran ejemplo de una primera reunión parlamentaria. Ahí no había democracia, no podemos hablar de democracia en la Edad Media, ¿no? Todo esto no es democracia. Ese concepto de democracia no existía. Les digo, desaparece el concepto de democracia. Los romanos de lo que nos hablan es de la república, res pública, pero no de democracia. Ahora, ¿qué hacían estos parlamentos? ¿Para qué se reunían esos parlamentos? Para pactar con el monarca. ¿Qué pactaron en esa carta, en esa reunión de 1215 que da lugar a la Carta Magna? Fue tan grandiosa que da lugar a este elemento que se considera como el documento originario del constitucionalismo inglés, un documento de 1215. Dice, dicha carta, dice, tenía por objeto hacer las paces entre el monarca inglés con amplia popularidad y un grupo de varones sublevados. El documento prometía la protección de los derechos eclesiásticos, la protección de los varones frente a la detención ilegal, el acceso a la justicia inmediata y limitaciones de tarifas feudales. Sí, es un documento sumamente rico, ¿no?, en cuanto al sistema de garantías que da lugar a lo que hoy conocemos como derechos humanos, ¿no? Aquí nos dice, había una amplia impopularidad del rey Juan sin Tierra, tan impopular fue que recuerden que luego los ingleses lo que hacen es pactar con Francia. Inglaterra y Francia tenían una guerra. Y luego los ingleses, los varones ingleses pactan luego con Francia para matar a su propio rey, ¿no? Era tan impopular que llega hasta ese punto. Esa Carta Magna contenía una serie de garantías, de prerrogativas, de privilegios para la iglesia y para la nobleza. Y dentro de esos privilegios está esto que reina en el derecho anglosajón, ¿no? Y es el juicio por jurados. ¿De dónde nace el juicio por jurados? Que es una de las características invariables de la justicia anglosajona. Viene de la Carta Magna Inglesa. ¿Por qué? Porque los reyes lo que hacían es, necesito patrocinar una guerra externa, necesito dinero, ¿de dónde lo saco? Pues mando a pagar determinados impuestos o emito una orden para que me den un préstamo. ¿Quiénes les iban a dar el préstamo? Pues las clases estamentarias que tenían el dinero para ello. Es que no me quieren dar el préstamo, no quieren pagar esos impuestos elevadísimos. Entonces los mando a apresar. Los privo de sus propiedades, directamente por mi propio orden. Surge un conflicto. Entonces voy a poner a que resuelva el conflicto en tribunal de excepción. ¿Ya ven por qué las constituciones a día de hoy prohíben los tribunales de excepción?
porque eran la regla general en ese momento. No había un órgano judicial predeterminado por la ley antes de que surgiera el conflicto. ¿No? Antes de que surgiera el conflicto, hoy surgen los tribunales, en ese momento no, en ese momento estaba el conflicto y luego el rey decía quién iba a resolver ese conflicto si no lo resolvía directamente él. Es por eso que dentro de las principales garantías que nos da la Carta Magna Inglesa, si ustedes leen el artículo 38, ahí van a encontrar dos garantías que han llegado hasta el día de hoy, 1215, 2023. Es increíble la trascendencia. Primero, juicio por jurados, judicium parium suorum, le dijeron, solamente nos van a poder juzgar nuestros pares, no tribunales de excepción, y el otro es que solamente podían ser juzgados conforme a la ley de la tierra. Y hablando de ley de la tierra, se referían a leyes emitidas conforme a las reglas del common law. Eso es en lo que los ingleses, hay otras garantías, pero esas son las dos principales garantías que reclaman y que consiguen en la Carta Magna Inglesa y que trascienden, y que si ustedes han leído la historia de la revolución de las 13 colonias, pues saben que además tuvieron un impacto trascendental para que los ingleses, colonos, a este lado del Atlántico, comenzaran su revolución de independencia. Principalmente porque a ellos también les estaban mandando a pagar una serie de impuestos exacerbados, ya no el monarca inglés, sino el parlamento inglés. Les mandaba a pagar impuestos exacerbados y ellos dijeron, es que esos impuestos nos está mandando por ley un parlamento, pero no es ley de la tierra, porque nosotros no tenemos representantes en ese parlamento. Entonces, es la ley de la tierra, viene de la Carta Magna Inglesa. Juan Sin Tierra se compromete a cumplir, firma, recibe el dinero y no cumple. Además, en la versión primigenia de esa Carta Magna Inglesa también existía una garantía ante el incumplimiento del monarca. Se establecía en uno de sus artículos la posibilidad de que los varones se rebelaran en contra del monarca. Casi un derecho a la rebelión. Pero luego eso queda eliminado de la primera versión. Claro, se dieron cuenta de que ahí había un reconocimiento a una garantía de rebelión y lo quitan. La carta entonces reconocía privilegios, pero no garantías para asegurar su cumplimiento, y por eso Juan Sin Tierra no cumple. Y es ahí donde los varones ingleses se unen con Francia, el rey Juan Sin Tierra fallece, muere. Es más, si no mal recuerdo, el papa, que se me olvida, Inocencio III, creo, declara que esa carta magna era contraria, ¿no?, a los principios eclesiásticos, casi una herejía, porque hay una confabulación, ¿no?, iglesia, ejercicio del poder por parte del monarca, y luego cuando el hijo de Juan Sin Tierra asume el poder, vuelven a firmar una nueva versión de la Carta Magna Inglesa. Se vuelve a firmar, vuelve a haber un compromiso, pero no hay un cumplimiento inmediato de la misma, pero es la base de todas las garantías del constitucionalismo inglés, que son las garantías que hoy tenemos en nuestros sistemas constitucionales. Sí, Fernando. Lo que iba a comentar, desde luego, que Inocencio XIII, para ser presidente, bueno, primero tuvo su aprobación, como lo comenté, el 15 de junio, o sea, estamos a 2 días de que se aprobara, de que un día como en 2 días se aprobara esa carta. Luego se sancionó esa carta un día de mi cumpleaños, por cierto, el 15 de julio. Es el 15, un día como el 15, que se va a hacer en 2 días, se aprobó esa carta. Un mes después, día de mi cumple, se sancionó y se derogó por completo el 24 de agosto, precisamente por ese papa que mencionó. Mira, felicidades por adelantado, pero sí, es con todos los vaivenes y juegos, ¿no? Todos los vaivenes que se dan en cuanto al reconocimiento de lo que hoy tenemos como garantías. No hay nada que surja así, o sea, que venga y surja de la nada. Ninguna institución ha venido de la nada. Todo tiene una trayectoria. En el caso de nuestras garantías jurídicas de derechos, pues el principal oasis es Inglaterra,
Inglaterra nos va dando las bases de lo que nosotros hoy tenemos y conocemos como Estado constitucional de derecho. La Carta Magna es el documento originario, las reuniones de las cortes que hoy se convirtieron en parlamentos también vienen de Inglaterra. Claro, en la misma evolución se han venido adquiriendo distintos matices, ¿no? ¿Por qué? Pues ha habido una evolución. Ya les digo, se firma la Carta Magna, no se cumple y luego tenemos que esperar casi, eso es 1200, 3-4 siglos después para que comiencen a darse nuevos movimientos en Inglaterra también, ¿no? Luego viene el Petition of Rights, luego en Inglaterra se va dando una evolución del Parlamento, ¿no? Esas cortes evolucionan a lo que se conoce posteriormente ya como un parlamento, ¿no? Al desaparecer el feudalismo, desaparecen los estamentos y el concepto de parlamento va a ser distinto, ¿no? En Inglaterra hubo Estado moderno, hubo monarquía absoluta, sí, hubo monarquía absoluta, pero se limitó esa monarquía absoluta mucho antes que en el resto de Europa. ¿Por qué? Porque comenzó el parlamento a presionar y comenzó, ya no eran los estamentos ni representantes de los estamentos que no existían, sino el propio parlamento el que emitía una serie de declaraciones, si les podemos llamar así, en donde le llamaban la atención al monarca y le recordaban, desde 1215 te comprometiste a esto, esto y lo otro. Desde el siglo XIII en Inglaterra también se reconoció que los impuestos solamente se podían crear a través de ley, y los reyes no cumplían, seguían creando impuestos por imposición propia. Y recordemos la Petition of Rights, en donde se le recuerda al monarca en un tono bastante respetuoso: oye, te has comprometido todo esto, hemos adquirido determinados privilegios, prerrogativas que no has cumplido, cumple, ¿no? Y luego recordemos que se da el detonante de la Revolución Gloriosa de 1588 y el producto de la Revolución Gloriosa de 1588 principal es el Bill of Rights, Declaración de Derechos, es que hasta el nombre, Declaración de Derechos de 1589, en donde ya por fin se le dice al monarca, oye, estos van a ser los derechos con los que nosotros vamos a contar. 1689, un siglo antes de la Revolución Francesa, estos son nuestros derechos y a partir de ahí se entiende que se comienza a instaurar en Inglaterra lo que se denomina, que ustedes bien lo dijeron, como monarquía limitada, monarquía constitucional, en donde en un inicio el monarca comienza a legislar junto con las cortes, legisla junto con las cortes y luego ya las cortes legislan y el monarca va a ejecutar. John Locke del siglo XVII comienza a ver todo esto que existía y comienza a decir, esto es separación de poderes. Eso es separación de poderes. Y es la única forma de limitar a la monarquía absoluta. ¿Por qué es absoluto el monarca? Porque tiene todo el poder en sí mismo. ¿Cuál es la forma de limitarla? Distribuir las principales funciones del Estado. Y John Locke esboza la primera teoría de separación de poderes con un legislativo, prácticamente un legislativo en un parlamento bastante fuerte, es lo que John Locke propone, un parlamento casi incontrolable, que es también un error. Luego nos damos cuenta de que no puede haber ningún poder, no podemos pasar del poder del monarca al poder del parlamento. Por más de que el parlamento sea el representante del pueblo, si tiene todo el poder, pues va a ser arbitrario. Un monarca que ejecuta y que además ejercía un poder que él llamaba poder federativo, que era el poder de representación de la comunidad política ante otras comunidades políticas. No existía el derecho internacional y por tanto decía comunidad política, Estado, se tiene que relacionar con otro Estado. Eso lo hace el Ejecutivo, que ejerce poder de coacción. Décadas después, Montesquieu retoma lo que había hecho John Locke, y claro, ustedes saben, Montesquieu miraba a Inglaterra, Montesquieu no miraba a Francia cuando escribe El espíritu de las leyes, porque en Francia existía monarquía absoluta, Inglaterra se adelanta un siglo antes. Yo tengo este libro de Montesquieu, El espíritu de las leyes, por Rúa. No sé si lo puedan ver. Yo igual lo tengo aquí. No sé si es el mismo, sí, ¿verdad? Es el mismo. La misma
Sí, es la misma edición, es de Porrúa y es grandioso, porque pues si nosotros nos vamos a este texto que dices, ¿cómo se adelanta la visión en el tiempo? Pero claro, hay que darle al César lo que es el César. Montesquieu, cuando habla en el capítulo de la separación de poderes, de lo que nos está hablando es de la Constitución de Inglaterra, y él mismo lo dice, Constitución inglesa, no de lo que había en Francia. Él está contándole a Francia lo que debería existir. Y es una separación de poderes. ¿Y cuál es el gran adelanto de Montesquieu a la teoría de John Locke? El gran adelanto de Montesquieu es que identifica al poder judicial, que John Locke no lo había identificado. Parece que para John Locke el poder de ejecutar leyes estaba también dentro del poder del ejecutivo del monarca. Ambos hablaban de monarquía, no hablaban de república. Ambos decían, tiene que haber un monarca, pero claro, no un monarca absoluto. Si el gran quid del asunto parece evidente, cuando es separación de poderes, el gran quid del asunto es que el poder, las funciones se tienen que ejercer por distintos titulares, y hoy en el año 2023 todavía nos seguimos enfrentando con estados en los cuales hay una resistencia brutal a que existe una separación de poderes. Y vemos cómo comienzan las batallas, ¿no? Es el espíritu del espíritu de las leyes, es el espíritu de las leyes de Montesquieu. Y la edición, como bien lo dice Luis Fernando, es la de Porrúa. Yo la encontré hace como 2 años, creo que lo pillé, no sé si por Amazon lo compré o directamente en la editorial Porrúa. Es desde el 2000. Yo directamente desde Porrúa. Es desde el 18, ¿no? Pero a lo que voy es que como hoy, en el 2023, seguimos dándole vuelta al mismo asunto. El quien está en el poder no quiere que le limiten, no quiere que le controlen. Quien está en el poder quiere que lo que diga en ese momento, decía Fernando, ¿no? Creo que fue Fernando que decía, es que en Francia el rey decía, el Estado soy yo. O sea, yo decido, yo tomo las decisiones y nadie me puede decir nada. Parece que hoy día es lo mismo. Cuando quien está en el poder decide y viene otra función del Estado y le bloquea, dice, no, es que entonces es ilegítimo. Sí, es increíble, nos resistimos al límite del poder. Es más, yo siempre les digo, no solamente la separación de poderes tiene esa finalidad de evitar un poder absoluto, sino también los derechos. Fíjense, Juan Sin Tierra pacta con los representantes de los estamentos en esa reunión de cortes medievales en 1215, y Juan Sin Tierra, si eso hubiese tenido una eficacia real, hubiese visto limitado su poder de crear las leyes y de imponerlas y de juzgar si había un conflicto, porque ya el artículo 38 de la Carta Magna Inglesa le decía lex terrae, ley de la tierra, judicium parium suorum, juicio por jurados. Era una forma de limitar el poder. Los derechos son una forma de limitar el poder. Los derechos tienen esa finalidad, y más los de primera generación, limitar el ejercicio del poder. La Constitución, su función es limitar el ejercicio del poder. Esa es la función de la Constitución. Ergo, Inglaterra tiene Constitución. Inglaterra es el precedente más antiguo del constitucionalismo. Inglaterra tiene Constitución desde que limita el ejercicio del poder y reconoce y garantiza libertades, derechos. No tiene una Constitución escrita como nosotros la encontramos en México. No podemos ir a Inglaterra y decir, quiero comprar en la biblioteca la Constitución inglesa, puesto que la Constitución inglesa no es un texto escrito, sino que sabemos que está formado por una serie de elementos, que están las costumbres, está la jurisprudencia, están leyes parlamentarias. Es un conjunto, ¿no? Pero en la base, la función de Constitución es inglesa. Inglaterra tiene Constitución y tiene muchísimo más Constitución que estados en los cuales hay un texto que dice que es la Constitución, que se llama Constitución como norma suprema, y que la leemos y lloramos porque es magnífica. Inglaterra tiene más Constitución que Venezuela, tiene muchísimo más Constitución que Nicaragua, muchísimo más Constitución que Cuba y que otros países. Entonces, hay que entender todo este conglomerado, ¿no? Para saber de dónde venimos y cuál es la finalidad principal
de nuestras instituciones. Y para que no perdamos el norte, ¿no? El ejercicio del poder es una aspiración, pues yo creo que es un constructo igual que la democracia, ¿no? No hay algo terminado. Si decimos que es una aspiración, quizá pensaríamos entonces que es imposible llegar a conseguirlo, un espejismo, ¿no? Nunca lo vamos a alcanzar. No creo que tendríamos que ser tan pesimistas. Pues hay sociedades que han logrado dar un paso mucho más avanzado que nosotros, incluso monarquías que funcionan mucho mejor que las repúblicas, ¿no? Con monarcas que son que ejercen una función limitada, más simbólica, si bien es más simbólica, pero que funcionan mucho más, ¿no? Dentro de un equilibrio en el cual quizá hay algunas situaciones anómalas, pero no es la regla general, ¿no? Y ahí podemos ver incluso el caso de Inglaterra a día de hoy. Los sistemas parlamentarios europeos con monarquías, hay algunos con república y hay otros con monarquía, ¿no? Alemania es con república, Inglaterra es con monarquía y ambos son sistemas parlamentarios, funcionan a día de hoy. Y la misma democracia de los Estados Unidos de América, desde esa perspectiva de un ejercicio equilibrado del poder, pues ha funcionado hasta el día de hoy, aunque han habido intentos de detonarla, ¿no? Y el libro de Cómo mueren las democracias es un diario y casi un clamor, ¿no? De estos dos autores de cómo se estaba intentando socavar la democracia de los Estados Unidos de América desde dentro. Y no a partir de un golpe de Estado, sino a partir del mismo golpe a las instituciones que funcionan en la democracia y que llevaron al poder a Donald Trump, ¿no? Porque lo hacen principalmente con nombre y apellido dirigido a Donald Trump. Hay muchos embates, ¿no? Y en América Latina yo no sé si es algo coyuntural, si es por nuestra cultura, por nuestro tipo de sociedad, pero en América Latina parece que vamos en un bucle, ¿no? Damos vueltas y volvemos al mismo punto. En la década de los 60, 70, vimos todas esas crisis de autoritarismo, claro, a raíz de golpes militares principalmente. Y hoy día estamos dando la vuelta con el populismo, ¿no? Que es como lo que tenemos hoy día en la mayor parte de nuestros países y con 3 dictaduras reconocidas en la región. O sea, hay hoy, 2023, 3 dictaduras. Entonces ahí es donde quizá dices, es una aspiración. Yo creo que si otros sistemas han podido avanzar, pues está en nosotros culturalmente como ciudadanía también intentar avanzar. Esto no es una cuestión que le compete, le decía ayer en una clase que tenían en la Cámara de Diputados, no es que los políticos sean extraterrestres que vinieron y aterrizaron en nuestro patio, como ha pasado ahorita en el Twitter que andan con el video de Las Vegas, ¿no? Y de que el extraterrestre aterrizó ahí. No, somos nosotros mismos ejerciendo la política. Y eso quiere decir que ahí hay una cuestión anómala que habría que reeducar. Pero bueno, nuestra gran aspiración como democracia, cuando se vuelve a implantar el concepto, es esta. ¿Qué se pretende con la democracia? Limitar el ejercicio del poder. La democracia, que se define en el tiempo de los griegos como demókratos, ¿no? Como el ejercicio del poder por parte de los ciudadanos directamente, hoy día retoma con otro sentido. Bueno, y digo hoy día, y me refiero quizá a finales del siglo XVIII, cuando volvemos a hablar de democracia, después de la Revolución Francesa. Miren, los ingleses hicieron su revolución, los ingleses limitaron el poder del monarca. Se marca como una fecha grandiosa en Inglaterra, 1688, la Revolución Gloriosa, en donde destituyen al monarca católico Jacobo, no me acuerdo si era Jacobo II, en este caso se me olvida si era Jacobo II, sí sé que es Jacobo, pero no sé si es segundo, y comienzan ya a limitar el ejercicio de la monarquía y pasa a ser una monarquía limitada, constitucional, y luego avanza y es monarquía parlamentaria, que es lo que tiene ahora Inglaterra, es lo que tiene, por ejemplo, España, lo que tiene Bélgica, son monarquías, pero parlamentarias, donde el parlamento es el que manda y el monarca tiene una función simbólica. Si vieron la serie The Crown,
que está en Netflix, ¿no? Vemos, a mí me encantó esa serie, más que por la historia trágica de Diana, que es una historia trágica, por ver cómo funcionan los pesos y contrapesos en Inglaterra. Si no la han visto, no la vean con el ánimo del morbo de la historia de Diana y Carlos, no, veámoslo desde la perspectiva de cómo funciona el sistema de pesos y contrapesos en el sistema inglés. Y ahí se va dando históricamente todo ese relato para ver cómo, exacto, desde el aspecto político, ¿no? Es interesante, ¿no? A mí me encantaba ver cómo se da el juego constitucional en Inglaterra, una cultura con tantas particularidades y especificidades, y cuando nos las muestran así, casi con peras y manzanas, pues se presenta de manera amena, ¿no? Inglaterra se adelanta, Francia no, Francia tiene monarca absoluto en el siglo XVIII, ya Inglaterra en ese momento tiene una monarquía limitada. Entonces los franceses, al inverso de los ingleses, deciden cortar de tajo con su monarquía absoluta. Fíjense, Inglaterra desde 1215 le venía diciendo al monarca, oye monarca, tú no puedes mandarnos a pagar esos impuestos exacerbados, oye, pacta con nosotros, ¿o? Tiene que hacerse conforme a la ley de la tierra, no nos pueden quitar nuestras propiedades si no pagamos, y nos resistimos, eso tiene que ser por juicio por jurados, entre otras garantías, los tributos tienen que ser por leyes del parlamento. Todo esto lo comienzan a fraguar los ingleses poco a poco. Es una lucha secular que termina en 1688. En cambio, Francia lo hace de tajo. 1789, Revolución Francesa, le cortan la cabeza, guillotinan al monarca. E implantan un sistema distinto a la monarquía absoluta, aunque luego le iba a venir Napoleón, ¿no? Pero, ¿qué implantan? Implantan una monarquía limitada. Inglaterra, luego de la Revolución Francesa, dice, va a haber monarca. Miren Montesquieu, del espíritu de las leyes. Montesquieu no dice, es que tenemos que pasar a una república. No, Montesquieu dice, tenemos que seguir siendo monárquicos, pero hay que crear un parlamento bicameral. Ese es otro adelanto de Montesquieu con relación a John Locke. John Locke dijo un parlamento, pero no dijo bicameral. Montesquieu sí dijo 2 cámaras. La alta, que sea una cámara aristocrática, que sea una cámara hereditaria, no electa, hereditaria, que represente los intereses de esa clase aristocrática, de la nobleza, y una cámara baja que represente al pueblo y que sea electa, y ambas se controlan entre sí. ¿Por qué dice? Porque si nosotros dejamos que todas las decisiones la tome el pueblo, pues a la aristocracia no le va a impactar esas decisiones negativamente y no le va a interesar que se limite el poder. Montesquieu fue muy visionario y nos habló del sistema bicameral, que en Europa justifica las segundas cámaras de manera aristocrática y que en América, cuando los Estados Unidos lo retoman, nos dicen, no es cámara de representación de nobleza, porque en Estados Unidos no existía la nobleza, ¿no? Sino que es cámara de representación territorial con base a lo que estaban instaurando, que era el sistema federal, pero eso ya nos lo daba Montesquieu, ¿no? Nos dijo, un sistema bicameral que va a ser el parlamento, dicta leyes, entre ellos los impuestos, un monarca que va a ejecutar las leyes y tiene poder de coacción para ello, por eso es ejecutivo, y un poder judicial, tribunales que van a resolver los conflictos civiles, en ese caso, que surjan en la sociedad. Y miren lo que decía Montesquieu, que no funcione de manera permanente, porque es tan opresivo el poder de juzgar, decía, que no puede ser un oficio, porque si lo identifican como un oficio, entonces la ciudadanía se va a oponer al mismo. Imagínense si los tribunales funcionaran algunas veces al año, ¿cómo estaríamos, no? Y además, ¿qué decía Montesquieu de los jueces? Que sea la boca inanimada que pronuncia la palabra, la letra muerta de la ley. Y que los jacobinos luego lo apropiaron para sí, decían, la base es el parlamento. Esto es un Estado democrático, donde el parlamento es la base. En el Estado democrático, el papel fundamental es del parlamento.
Él da la ley y él interpreta la ley a través de la figura de la interpretación auténtica que hoy conocemos. Y los tribunales, que son la base fundamental del Estado de Derecho, no pueden interpretar sino de manera literal, que es a lo que queríamos volver, parece, en la materia legislativa en México, ¿no? Ustedes, si leyeron esa propuesta de reforma constitucional en materia legislativa que se intentó pasar en México, lo que querían era volver a la interpretación literal, ¿no? Incluso en el plan B de la reforma legislativa se habla de interpretación literal de la ley por parte de los tribunales, que no sean un poder contramayoritario, ¿no? Obviando todos los avances que hemos tenido en materia de constitucionalismo y obviando que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional en la materia electoral. Y es por eso que luego dijeron, pues pasamos la reforma y quitamos eso de que sea tribunal constitucional, que ahora sí la Constitución lo dice ahorita, pero claro, si reforman la Constitución, pues lo deja de ser, ¿no? Eso amerita que tengan la mayoría suficiente para reformar la Constitución y probablemente en algún momento, pues, nos enfrentaremos a esa nueva realidad. Entonces, de ahí venimos. Francia, en 1789, instaura todo esto, rompe con la monarquía absoluta, comienza a limitar el ejercicio del poder. Habla de monarquía, pero no de monarquía absoluta, sino de monarquía limitada. Y dice, tiene que haber un parlamento, que ya no es el parlamento medieval, que se reúne con el rey para pactar, no, es el que va a dar las leyes y va a ser el representante del soberano. Se instaura un concepto de soberanía distinto a la soberanía del monarca. Porque yo les digo, los estados surgieron en la edad moderna, con el Renacimiento. Cuando se acaba el feudalismo, los reyes comienzan a unar para sí el poder y se comienzan a delimitar territorios específicos donde el rey va a ejercer el poder y donde va a haber una población específica sobre la cual se ejerce el poder. Se habla de soberanía y la soberanía era en ese momento la soberanía del monarca. Se dan las revoluciones liberales, pongámonos en el caso de la francesa, se mantienen los estados, pero dicen, ahora el soberano ya no va a ser el monarca, ahora tiene que haber otro titular del poder político del Estado, de ese poder ilimitado, de ese poder indivisible. ¿Y quién va a ser el titular? ¿Se acuerdan quién dijo o qué dijeron los franceses con relación a la soberanía post-revolución francesa? ¿Quién iba a ser el soberano en Francia después de quitar la soberanía del monarca? ¿Se acuerdan? La nación. O sea, los franceses dijeron, ¿quién va a ser la soberana de la nación? Es soberanía nacional. Los estadounidenses hablaron de soberanía popular, pero todo tiene una razón de ser y todo tiene una razón histórica. ¿Por qué Francia habla de soberanía nacional? Porque una vez que se da la Revolución Francesa, quienes auspiciaron la revolución en contra del monarca fueron los burgueses, la burguesía. Y claro, una vez que se va a reconstruir el Estado, si aquí nadie da puntada sin hilo, cuando se va a reconstruir el Estado, dicen los burgueses, pues nosotros tenemos que estar en el centro, y no vengan con cuento de que va a ser el pueblo. Soberanía nacional. ¿Qué significa la soberanía nacional en un inicio? Esa creación es de Emmanuel Sieyès. Miren, Rousseau hablaba de soberanía popular, ideológicamente, francés, Rousseau. Emmanuel Sieyès comenzó a hablar de soberanía nacional y esa fue la idea que prevaleció en un inicio en Francia tras la Revolución. ¿Quién es el que tiene el poder en Francia? Ya no es el monarca, dice. ¿Va a ser el parlamento? Tampoco. La Asamblea Nacional, ¿no? No tanto. Se dijo, ¿quién va a ser el que va a tener el poder? Y dijo, la nación. Soberanía nacional, la nación. ¿Qué es la nación? ¿Cómo definimos nosotros a la nación? Porque es diferente en sus inicios la soberanía de la nación que la soberanía del pueblo. Soberanía parlamentaria, la soberanía del parlamento es la de los ingleses. Los ingleses sí hablaron de el parlamento es el soberano.
soberanía del Parlamento. Francia dice soberanía nacional. ¿Y qué es la nación? Claro, podemos traer a la nación mexicana y ponerla aquí. Si yo traigo una banderita mexicana, digo, es que esta es la nación, esta es la nación, esto es un símbolo. ¿Qué es la nación, no? La bandera es un símbolo, pero no es la nación. ¿Qué es la nación? La nación es todo un conglomerado, ¿no? La nación es el pueblo. Si fuera la nación mexicana, no es el pueblo, son sus costumbres, es su historia, es su lengua, son sus religiones, bueno, sus lenguas, sus religiones, es el pasado común, es el proyecto en común, todo eso es nación. Ese fue el gran concepto que idearon en Francia para favorecer a la burguesía, porque si la nación era la soberana, entonces la nación no iba a poder legislar. O puede legislar la nación. Ese concepto incorpóreo, abstracto, puede ejecutar lo juzgado la nación, porque es importante a la pregunta de quién ejerce la soberanía, la respuesta es importante porque entonces quien ejerce la soberanía es quien legisla, ejecuta lo legislado y juzga. Soberanía es poder político. Y el poder político se desdobla en todas esas funciones. Y cuando los franceses dicen la nación es la soberana, entonces nos están diciendo, pero necesita de representantes. Porque si es un ente etéreo, entonces tiene que haber representantes que tomen esas decisiones a nombre de la soberana que es la nación. ¿Y quiénes van a poder elegir a los representantes o ser representantes de la nación? No es soberanía popular, soberanía nacional. Dicen, aquellos que compartan los intereses de la nación. ¿Y quiénes comparten los intereses de la nación? Hombres mayores de 25 años, con propiedad y con una determinada formación intelectual. Ergo, los burgueses. Eso fue lo que hizo Francia al inicio. Bueno, parece primos hermanos de los atenienses, ¿no? Siempre el ejercicio del poder ha estado sumamente restringido, ¿no? Idealizamos la democracia y decimos, es que la democracia es el poder del pueblo. La gran pregunta, ¿y quién es el pueblo? ¿Quiénes eran los ciudadanos en Atenas? ¿Quiénes van a ser los ciudadanos en Francia postrevolucionaria? No todo el pueblo. En Francia postrevolucionaria, la ciudadanía la va a ejercer una parte de este pueblo. Y va a ser hombre mayor de 25 años, propietario y con una formación intelectual. Y es por eso que se llama a ese tipo de sufragio censitario, que ustedes ya estudiaron, ¿no? Sufragio restringido, sufragio censitario. Ellos iban a poder elegir a los representantes de la nación y solo ellos iban a poder ser representantes de la nación. ¿Por qué censitario? Porque están en el censo de propiedad. Y es lo que se instaura en la Francia postrevolucionaria. Francia postrevolucionaria lo primero que da es una declaración de derechos. Y ya no se habla de privilegios, se habla de derechos del hombre y del ciudadano, recogiendo todo lo que se había venido trabajando en materia de libertades y que se había trabajado principalmente en Inglaterra, porque eso en Europa no se había implantado aún. Esa es su carta de derechos a día de hoy, su constitución tiene como carta de derechos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y dentro de esa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, Francia reconoce algo brutal en el artículo 16, que es la base del constitucionalismo, y nos dice, toda sociedad en la que la separación de los poderes no esté establecida ni garantizado derechos, carece de constitución. La base del constitucionalismo. ¿Qué es la Constitución? Es el último intento por limitar el ejercicio del poder a través de separarlo y de reconocer y garantizar derechos. Eso es Constitución. Constitución no es la norma, no es un libro, no son 136 artículos que nos sepamos de memoria, aunque en México quien se sepa de memoria los 136 artículos es merecedor del premio más grande del mundo, porque está sumamente reglamentado. Constitución no es letra muerta, Constitución es la función. Y podemos tener la Constitución más perfecta en letra del mundo, pero si no se limita el ejercicio del poder, ahí no hay Constitución. Es nominal,
pero no es funcional. Por eso les digo, Inglaterra tiene muchísimo más constitución sin tener una constitución escrita con esa fuerza normativa que tenemos nosotros en nuestros sistemas que muchos de nuestros países. Entonces, Francia comienza a hablar de eso y ahí es donde surge la democracia representativa. Es una necesidad imperiosa. Si la soberana es la nación, entonces desde luego se necesita representantes que ejerzan el poder. Ahí es democracia representativa. Se vuelve a hablar de democracia representativa en el siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, porque surge la idea de la representación política y de la ciudadanía como expresión de la comunidad política. Se difunde la idea de la participación política, pero queda limitada a unos segmentos muy restringidos de la población. Es segmentaria, es restringida. En Estados Unidos de América, a diferencia de Francia, como son ingleses, no tienen el mismo problema de Francia. En Inglaterra ya no había monarquía absoluta. Ellos huyen de Inglaterra por otras cuestiones. No se habla de soberanía. Si ustedes ven la Constitución de Estados Unidos, ¿se acuerdan de qué año es? Es la primera constitución escrita y la más antigua a día de hoy. Es la primera constitución contemporánea. Antes de esa no hay. Francia lo primero que dio fue una declaración de derechos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero la primera constitución es la de Estados Unidos de América. En 1787. No, en 1787, no es antes que la Revolución Francesa. Estados Unidos se independiza de la metrópoli en 1776 y su constitución es de 1787. Francia hace su revolución 2 años después. Recuerden que Estados Unidos, bueno, fue simbiótico, ¿no? Francia propició muchísimo, ayudó muchísimo la revolución de independencia de los Estados Unidos y la revolución de Estados Unidos impactó muchísimo en la Revolución Francesa, ¿no? Fue algo, hubo un vaso comunicador muy fuerte. Para Estados Unidos, cuando se da la revolución, las 13 colonias se independizan de la metrópoli. A diferencia de Francia, lo que se da primero es una constitución. Francia, ¿qué les dije que dio primero? Una declaración de derechos. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. Estados Unidos se da una constitución. Y si nosotros vamos a leer esa constitución, que es la misma en sus primeros 7 artículos de 1787, que dice, nosotros, el pueblo de Estados Unidos de América, estatuimos y sancionamos esta constitución. We the people. ¿Y eso qué significa? Soberanía popular. Estados Unidos no habla de soberanía nacional, habla de soberanía popular. ¿Por qué? Porque para los Estados Unidos de América, los padres fundadores, era imposible hablar de soberanía parlamentaria. No, bueno, ni les hablases de soberanía parlamentaria. La revolución de Estados Unidos es principalmente frente al parlamento inglés. Ellos no se están revolucionando como los franceses frente a la monarquía. ¿Por qué? Porque la monarquía en Inglaterra ya era limitada. Es el parlamento, el poder horrible, despótico, horroroso, horripilante. ¿Quién le mandaba a pagar los impuestos exacerbados a los ingleses? El parlamento. ¿Quién emitía esas leyes que decían, las leyes de sedición? El parlamento. ¿Quién emitía leyes que decía, es que si hay algún tipo de duda de si alguien pasó una mercancía y no la declaró por aduana, y que se puede entrar directamente a una casa porque creen que ahí hay mercancía e incautar todo lo que hay, incluso los documentos, que hoy hay un artículo, ¿se acuerdan que en la Constitución es el 16 aquí, ¿no? La inviolabilidad del domicilio, de los documentos. Todo eso viene de la historia. No crean que amaneció el constituyente en México y dijo, hay que hablar de inviolabilidad del domicilio y de los documentos. No, es que eso se hacía en la práctica. Era el parlamento el que emitía porque era por orden parlamentaria. Entonces, en Estados Unidos de América, cuando se da la revolución y ellos tienen que crear un nuevo estado, ellos sí crean un nuevo estado, ex novo. Francia no crea un nuevo estado. Ya el estado existía, pero Estados Unidos sí.
hablan de soberanía popular, porque dicen, no le podemos dar la soberanía al Parlamento, todo lo contrario, aquí hay que limitar al Parlamento. El Parlamento es el más despótico que hay. Por eso surge en Estados Unidos el sistema presidencial. No surgió de la nada, de que aquí hay sistema presidencial y en Europa es parlamentario, no. Surge porque dicen, a ver, ¿quién es el poder que hay que controlar? Al Parlamento. Y por eso hay que crear un ejecutivo fuerte, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de las Fuerzas Armadas, que pueda vetar las leyes del Parlamento. Ese es el sistema presidencial en 3 palabras. Y por eso se da una constitución. ¿Por qué creen que Estados Unidos dio una constitución en 1787? Que no existía previamente. ¿Qué creen? Que un día se amanecieron y dijeron, ay, qué bonito sería tener una constitución. No sabían lo que era eso. ¿Por qué dan una constitución? Porque la ponen por encima de la ley del Parlamento. Y luego viene el juez Marshall, presidente del Tribunal Supremo, en Marbury versus Madison, y dice, y los jueces van a poder invalidar para un caso concreto una ley del Parlamento que sea contraria a la Constitución que se dio al pueblo. Es magnífica la construcción que hacen los Estados Unidos de América. Todo es histórico, todo está unido, no hay nada nuevo bajo el sol, todo tiene unos antecedentes, un porqué, y es magnífico lo que hacen en Estados Unidos de América. Y es soberanía popular, es el pueblo el soberano. Porque la sociedad de Inglaterra era una sociedad mucho más homogénea que la Europa continental. No había una burguesía a la que patrocinar. Claro, es soberanía popular. Necesitan representantes porque pues, el pueblo no se puede reunir como lo hacían en Atenas a tomar las decisiones, democracia representativa, pero tampoco es un sufragio universal. Fue un sufragio restringido, porque ahí no hubo el sufragio censitario de Francia, pero en Estados Unidos, al igual que en Europa, las mujeres no eran ciudadanas. Los esclavos no eran ciudadanos. Y nosotros sabemos que ahí también ha habido una lucha por ir avanzando hacia la universalidad del voto. Yo siempre les digo cuando vemos justicia inclusiva, ¿y hoy podemos decir que el voto es universal? Porque la Constitución que dice cuando da las características del voto, dice que es universal, libre, directo, secreto. ¿Es universal? ¿Hoy día el voto es universal? Es una En pirámide. cierta parte, sí. Ahorita porque están incluyendo a las personas de la comunidad LGBT, a los afromexicanos, a las descendencias. Parte sí, parte no. Aún hay mucho por hacer para que sea universal. Aún falta mucho. Todavía. Hay mucho por hacer para que sea universal. Exacto, hay mucho. Porque pues luego se dijo en Francia, cuando ustedes estudian los textos, es que es apabullante. Luego dicen, Francia tuvo voto censitario. En 1793, creo, ya pasan, dicen, a voto universal. Porque entonces dicen, no, ya no van a ser los ciudadanos solo los hombres mayores de 25 años que tengan patrimonio, sino que van a ser ciudadanos todos los hombres mayores de 21 años, con independencia de que tengan o no patrimonio. Y eso es sufragio universal. Así nos lo cuentan a nosotros en los libros, ¿eh? Universal masculino, ¿eh? Y cuidado también. Y cuidadito si es universal masculino. No puedo hacer esa afirmación completa. Las mujeres están fuera, entonces no es universal. Y dentro de los hombres, y es lo que dice Luis Fernando, las personas con discapacidad, creemos que también han tenido el acceso directo a la representación, a la participación política de ida y de vuelta, activa y pasiva. Las personas afrodescendientes. Y si nos revisamos hoy, ¿no? En México, bueno, Estados Unidos tampoco fue voto universal, mujeres, afrodescendientes y todo lo que podamos pensar también estaba fuera del voto. Y hoy tenemos voto universal. Sí, porque las mujeres son ciudadanas desde 1953. Y las personas indígenas en México tenían una amplia representación, se ve, ¿no? Bueno, cómo estaban representadas en las cámaras, principalmente en la Cámara Baja de Diputación, cuando en México una cuarta parte de la población se autoadscribe como indígena, casi un 20, bueno,
una quinta parte, 21.5%. ¿Y las personas en prisión? Y las personas con discapacidad, hay muchos países, incluso en Europa, le niegan el voto a las personas con discapacidad mental o intelectual. Y aunque la ley no prohíbe el voto, porque muchas veces tenemos esa excusa, que es una excusa hipócrita. Decimos, es que en la ley no hay ninguna prohibición, pueden votar, pero ¿están dadas las condiciones para que realmente puedan votar? Y es que el derecho de participación política no solo está en votar, y pueden ser votados, están dadas las condiciones para que puedan votar y ser votados. Yo siempre digo, a ver, el sufragio no ha sido universal y a veces decimos, bueno, y la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Que ni siquiera reconocemos las distintas identidades que hay, nos resistimos. Ay, es que bueno, está en contra de la Biblia dice que hombre y mujer ya son. De verdad, somos lo que no hay como sociedad. Porque nosotros somos lo normal y el resto es anormal o satánico, no existe, no es una enfermedad, es una maldición. Todos los calificativos para negarnos a dar identidad. Bueno, es que nosotros nos tenemos que dar a reconocer la identidad que por derecho propio tienen los seres humanos. Entonces, hay que preguntarnos, ¿realmente esto es universalidad o no? Es que nos quedamos desde lo formal, desde lo normativo y desde lo poco a lo que nos da nuestro alcance, porque creemos que esa es la normalidad. Y decimos luego, es que ha sido el voto solamente de los hombres. Eso también yo me lo vengo cuestionando, porque hoy día decimos, por ejemplo, ante las personas no binarias, ¿no? La identidad de género, ¿qué dijo el tribunal? Que ocupen el lugar de los hombres porque son los que han estado en el poder. Y esa es una afirmación que también puede ser falsa, ¿eh? ¿Por qué? Porque ¿todos los hombres han estado en el poder? ¿O qué tipo de hombre está en el poder? ¿Hombre indígena, con discapacidad, en condición de pobreza? ¿Son los hombres que han estado en el poder? Probablemente no. Es un subgrupo el que ha estado en el poder. Quizá es eso mismo que pusieron los franceses en un inicio o los atenienses hace más de 2500 años. Hombres blancos, heterosexuales, no sé si en Atenas se exigía ser heterosexual, hombres blancos, heterosexuales sin discapacidad, con propiedad, probablemente ese es el que ha estado en el poder. Ese es el grupo privilegiado, no genéricamente todos los hombres, porque entonces ahí negamos la realidad, ¿no? Y nosotros vimos un caso del Tribunal Electoral muy interesante en el 2018, en donde para privilegiar el principio constitucional de paridad en Zacatecas, se quitó de la lista, del primer lugar de la lista, a un hombre con discapacidad, y él llega luego al Tribunal Electoral y dice, oye, ¿quieren un congreso de 30 mujeres, 30 hombres porque es paritario y lo que exige la Constitución? Y para eso me quitan a mí, que iba en la primera lista, era la primera fórmula de mi partido, pero yo soy hombre con discapacidad y también, al igual que las mujeres, he estado fuera de lo político. ¿Y qué dijo el tribunal en ese caso? La paridad debe ceder para permitir la representación de un grupo que también ha estado fuera de la clase de lo político, los hombres con discapacidad. Entonces, son cuestionamientos que nos tenemos que seguir haciendo a día de hoy. Y había levantado la mano, creo que 2 personas. Con eso creo que vamos a ir cerrando por hoy. ¿Ya se desistieron? Sí, es que a mí me generaba dudas el discurso que se estaba construyendo en el sentido de que el derecho al voto por sí mismo o ya implicaría o tendría que implicar el derecho a ser electo por la mayoría, en el sentido de que ya no solo introducimos el derecho al voto, sino estamos introduciendo también otros conceptos como representación, y se dijo, ok, las personas que no han sido representadas realmente, efectivamente tienen el derecho a ser votadas. Y aquí la pregunta es, sí tienen el derecho a ser votadas, pero ello por sí mismo implica el derecho a efectivamente ser electos, en el sentido de que, insisto, creo que, no sé, y es una pregunta, no sé si esa concepción de derecho a ser votado, sí, pero derecho a ser votado y electo, ya forma parte del mismo derecho a ser votado, o son conceptos distinguibles
o para usted sí debería ver como el derecho a ser votado implicaría que ciertas minorías ya tengan ciertas cuotas para que efectivamente sean electas. No sé si me explico. Sí, sí te explicas. Gracias. Sí, esa es mi postura y creo que ha sido la que ha venido siguiendo el Tribunal Electoral, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos del voto, principalmente lo vemos desde el voto activo, ¿no? El derecho al voto, y creemos que es el derecho a votar. Voto activo y desde el punto de vista formal, que esté reconocido en la ley. La ley reconoce el derecho al voto y luego damos el paso. Y el derecho a ser votado, el voto tiene dos dimensiones, no hay que olvidarnos, no solamente es voto activo, el voto es el derecho a votar y el derecho a ser votado, las dos dimensiones del derecho al voto. Que esté reconocido en la ley, que la ley reconozca el derecho de votar y ser votado. La Constitución dice, no son derechos de la ciudadanía el derecho a votar y el de ser votado en condiciones de igualdad, de paridad, no sé si dice hoy día, ¿no? Si se cumplen los requisitos que pide la ley. Dos derechos reconocidos formalmente, garantizados formalmente, pero el reconocimiento formal es solamente una parte del ejercicio de los derechos. Hay que pasar al reconocimiento material de esos derechos. ¿De qué me vale a mí que la Constitución reconozca que yo tengo el derecho de votar si soy una persona con discapacidad motriz y no me llevan el voto a mi domicilio y no permiten que yo pueda acudir a un centro de votación a votar porque el centro de votación está en una montaña donde yo no puedo acceder? Entonces yo tengo reconocido el derecho a votar, pero no es efectivo. Nos quedamos únicamente con lo formal y vamos a decir, como se ha dicho siempre, sí, pero ya la ley lo reconoce. Y como no discrimina la ley, porque no impide que la persona con discapacidad motriz vote, sí, pero ¿dónde están las condiciones necesarias para que yo pueda hacer efectivo el derecho? No es suficiente con el reconocimiento formal. Hace falta que esto realmente sea material. Miren, muchas constituciones y muchas leyes son deshonestas. A veces leemos un catálogo de leyes con el cual lloramos, porque hay derechos como el de la vivienda digna. ¿Qué significa eso? No sé yo. Porque ni siquiera podemos definir qué es una vivienda digna, mucho menos llevarlo a la práctica. Entonces, el derecho a votar es el derecho al voto es derecho a votar y ser votado formal y tiene que ser materialmente también. En cuanto a la efectividad material del derecho a votar, pues se han ido dando algunos avances, pero no los suficientes, ni siquiera desde el punto de vista formal. En México, por ejemplo, aún se prohíbe el voto de las personas en prisión. Y yo quiero que nos preguntemos, ¿y cuál es la razón lógica, racional de impedir que una persona en prisión vote? Y me decían una vez, ¿por qué delinquió y rompió el pacto social? Bueno, una razón decimonónica del siglo XVIII, cuando la prisión tenía una finalidad de venganza, de represión. Te reprimo porque rompiste la ruptura del pacto social. Hoy día la prisión tiene una finalidad de reinserción social. Por lo menos eso dice la Constitución formalmente. ¿Y cómo vamos a reinsertar a alguien a quien le decimos tú no eres ciudadano? O en la práctica, cuando creemos que los partidos políticos van a ver hacia la cárcel y van a llevar políticas hacia la cárcel si ahí no hay electores, racionalmente, ¿por qué seguimos negando el voto activo formal a las personas en prisión? Racionalmente. ¿Por qué en Europa se le sigue negando el voto activo a una persona con discapacidad intelectual? ¿Y qué responde el Tribunal Europeo en una sentencia un poco reciente? Es que los estados pueden hacer exámenes a las personas a ver si lo pasan y entonces pueden votar. Entonces que le hagan examen a toda la ciudadanía, a ver si la ciudadanía tiene los conocimientos que les estamos pidiendo a la persona con discapacidad mental o intelectual. Es que dice, es que no va a votar con la razón, y es que acaso nosotros votamos por la razón, porque si votáramos por la razón no tendríamos los gobiernos ni reelegiríamos a quienes reelegimos. Si votáramos con la razón. Entonces, racionalmente estamos negando el voto por criterios que no superarían ningún tipo de escrutinio profundo. Y ahora, en cuanto al voto pasivo, si me dicen, es que entonces tiene el derecho a ser votado y lo vamos a llevar únicamente
para que quienes no han podido ser votados nunca porque no han habido las condiciones, solamente se les reconozca en la ley. El caso de las mujeres creo que es emblemático y en México también. A las mujeres se les reconoce como ciudadanas en 1953. Eso significa que pueden votar y ser votadas. Ya no hay un impedimento legal. Antes sí lo había, no eran ciudadanas. Eso se tradujo en la práctica, en que las mujeres entraron en lo político porque ya eran ciudadanas. ¿Cuántos años o décadas creen ustedes que se tardó para que las mujeres pudiesen entrar en las cámaras realmente? ¿Saben cuántos años se tardaron? 1953 hasta 1993 la participación de las mujeres en la Cámara era sumamente simbólica, 5 o 6%, a lo mucho, ¿eh? Cuando la mujer es más de la mitad de la población. ¿Qué se necesitó para que la mujer entrara con mayor amplitud en la representación política? Cuota de género. Se tuvo que obligar a los partidos políticos. Es que por la vía natural de las cosas no llegaban. Ni de candidatas. O si iban de candidatas, bueno, cuando se introdujeron las cuotas, recuérdenlo. ¿Qué hicieron los partidos? Me obligan a llevarlas de candidatas. Entonces, lo que me dice Andrés, pues yo tengo la obligación de llevarlas de candidatas, pero ¿por qué voy a tener la obligación de que las elijan? Pues las voy a llevar de candidata en los últimos lugares de la lista. O las voy a llevar de propietarias, pero si las eligen, que renuncian a favor del suplente hombre. O no hacían eso los partidos políticos. Y lo siguen haciendo en muchos países. Entonces, la ley decía, obligo a los partidos, pero era una parodia. Hay que dar el siguiente paso. Tienes que llevarlas y tienen que ir en lugares estratégicos para que lleguen al poder. Sí, pero en 1954, y la primera diputada federal, imagínense, y fue en 1954 y creo, eso fue de las elecciones de 1955 y creo que no fue ni siquiera electa directamente, si no mal recuerdo, porque las primeras elecciones donde las mujeres participan como ciudadanas fue en 1955. Creo que lo del 54 fue algo local o fue por otra cuestión que llega y no directamente por una elección, porque la elección fue federal del 55. Pero imagínense, entonces ante la pregunta, y por el curso natural de las cosas, o incluso formalmente, cuando hay un reconocimiento, ¿se llega al poder? No, miren, nosotros pensaríamos que hay estados en México en donde hay una amplia comunidad indígena y que entonces eso propicia que por el curso natural de las cosas, las personas indígenas estén representándolas. Chiapas, San Cristóbal de las Casas, no había tenido un diputado indígena, uno, hasta que se introdujo la cuota indígena en el 2017 en México. Por el curso natural de las cosas no llegan. ¿Por qué? Porque hay un grupo privilegiado en el poder y esto no es retórica, esto es la realidad. Que no lo quiere soltar. ¿Quién está en el poder y lo quiere soltar? Veámonos nosotros, nos ponen en un pequeño carguito, así, y nos gusta hacer. ¿O no nos gusta hacer así? Chascar los dedos y yo resuelvo porque yo soy, ¿por qué me lo van a negar si yo soy? El poder enloquece, el poder nadie lo quiere soltar y el poder tiene que estar distribuido. Este concepto de democracia representativa es un concepto problemático, ha dado muchísimos problemas. El principal problema quizá no ha sido sobre el cual estamos hablando de la igualdad, ¿no? Y que debería estar centrado en el centro de la democracia. Debería estar ahí en el centro de la democracia, igualdad y no formal, igualdad sustantiva, que eso les explicaba yo ayer a la Cámara de los Diputados, es la base de las acciones afirmativas. Las vemos como discriminación, como trato privilegiado, pero soslayamos lo real, la igualdad sustantiva, que es la base de nuestra Constitución, de nuestra democracia, y las discriminaciones estructurales que han existido a lo largo de siglos. Si eso no es de años ni de décadas, es de siglos. Y luego, en la democracia representativa, el otro gran problema ha sido el funcionamiento del sistema de partidos políticos. Por eso hoy entra en crisis. Hay una crisis. Mañana vamos a empezar a ver los datos que nos hablan de la crisis de la democracia que va de la mano con la crisis de los partidos políticos. Y por eso es que hoy día en nuestro sistema se está diciendo democracia directa, democracia directa, democracia directa. No podemos pasar a democracia directa. No somos Atenas. Suiza no tiene democracia directa. Suiza tiene algunos elementos de democracia directa, que es lo que nosotros podríamos introducir, que es la democracia participativa.
aquella forma de gobierno en la que sin negar la representación, democracia representativa, se permite que el ciudadano participe directamente en asuntos públicos. Eso es lo que estamos trabajando ahora en América Latina principalmente. Andrés, contigo cerramos. Gracias, nada más un par de comentarios respecto al voto femenino. Hay que recordar que pues, la impulsora del voto femenino es Elvira Carrillo Puerto en Yucatán. De hecho, es la primera diputada local elegida en México. Después del asesinato de su hermano Felipe Carrillo Puerto, pues la amenazan de muerte, etcétera, se viene para acá. Bueno, 100 años después, ahorita sí ya hay una representación de mujeres electas por los trabajos que ya inició. Respecto al voto de discapacidad, la verdad ahorita no me empalpé mucho en las elecciones del Estado de México de este año, pero creo que sí ya hubo, bueno, personas del INE y del IEM que fueron a casas directamente a que las personas con cierta discapacidad, sobre todo motriz, pudiesen votar para la elección de gobernador. Y asimismo me parece ser que personas en prisión, vaya, en penales, eso sí, de hecho hasta salió en las noticias, en diferentes penales ya pudieron votar. Eso hay que celebrarlo, es decir, están privados por un delito, más yo no entiendo por qué se les priva de sus derechos político-electorales. También tienen derechos a votar, a elegir a alguien. Hasta aquí mi comentario, gracias. Sí, exacto, o sea, eso es lo que no, a ver, ¿por qué están privados? Porque eso viene de la forma en la que se regulaba la prisión y se entendía al delito en el siglo XVII, XVIII, XIX, ¿no? Era bueno, XVII, XVIII, XIX, era una ruptura del contrato social cuando se comenzó a hablar del contrato social y la finalidad principal era la retribución, en los penalistas, ¿no? Dicen como la función o la finalidad retributiva de la pena, ¿no? Uno entra a prisión para que te castigue, porque cometiste un delito como una forma de disuasión. Nosotros hemos ya visto, y hay una serie de asuntos en los cuales ya se ha trabajado, ¿no? Incluso desde el punto de vista se me fue cerebral, ¿no? De cómo influyen estas sanciones, estas condenas, y si realmente hay una reinserción o no. Hay una serie de estudios en el ámbito penal y también hay una evolución en el ámbito penal, ¿no? Y aquí les voy a compartir el caso de Zacatecas, de la paridad flexible, porque me lo habían preguntado antes de que se me olvide. Y lo pueden buscar en la línea, está online, para que también, es sumamente interesante, porque se habló de paridad flexible, luego el tribunal lo soltó, lo de la paridad flexible, para mí me pareció un criterio magnífico. Claro, como luego hay acciones afirmativas, quizá el tribunal dice ya no hace falta de la paridad flexible, pero ante las personas no binarias yo creo que sí pudo haber sido un criterio utilizar, que la paridad debe ceder. Ahí lo comparten a Liga, gracias. Pero bueno, a lo que voy es, ¿por qué no nos cuestionamos eso? Hoy día, como bien lo dices, Andrés, el Tribunal Electoral en 2018 emitió una sentencia en donde dijo las personas en prisión preventiva en México pueden votar porque no han cometido un delito y están bajo la presunción de inocencia. Yo siempre les digo que esa sentencia, si ustedes la leen, es la sub-JDC 352/2018 y acumulado, es grandiosa. Es grandiosa porque la prohibición del voto en prisión preventiva está en la Constitución, no está en la LEGIPE, en la Constitución. Es la Constitución la que dice se suspende la ciudadanía a partir de vinculación a proceso, ¿no? De auto de formal prisión. Y el Tribunal Electoral interpretó ese artículo de la Constitución con la presunción de inocencia. Es una interpretación conforme de la Constitución con la misma Constitución, cuando la interpretación conforme es de las leyes conforme a la Constitución. Y dejó sin validez un precepto constitucional, porque la interpretación dice las personas en prisión preventiva van a poder votar a partir de 2024
porque están bajo el amparo de la presunción de inocencia, pero la Constitución sigue diciendo que tiene suspendida la ciudadanía y por tanto el derecho a votar. Es magnífico, ¿eh? Pero el tribunal lo reconoció. Y sí se han llevado a cabo, sí, claro, eso también siempre lo he dicho, es peligrosísimo, es la línea roja que ya cruzó el tribunal. Ya la cruzó. Una línea roja rojísima. ¿Quién le dice al tribunal que no puede declarar inconstitucional la Constitución? No de manera expresa, sino de manera implícita, como en este caso para la reelección presidencial. Pues ya lo hizo y nadie dijo nada, ¿eh? A partir de 2024 las personas en prisión preventiva van a poder votar y lo que han habido son pruebas piloto tanto en las elecciones intermedias en Hidalgo, en el Estado de México, para ver cómo funciona y es voto por correo postal y tiene muchísimas áreas de oportunidad. Bueno, aquí lo vamos a dejar y mañana seguimos. Va a ser un voto anticipado, sí ha sido un voto anticipado y en la reforma del Plan B, que lo recoge el legislador ese criterio, dice que tiene que ser con 15 días de anticipación, eso está suspendido. Pero en la práctica lo que se ha venido haciendo es voto anticipado. Entonces, mañana seguimos, ya ven, el tema es sumamente complejo, no es un tema fácil, no todo está hecho. Históricamente es maravilloso. A mí me encanta lo histórico y cada vez que tengo la oportunidad de leer un poquito más digo, wow, o sea, sí te confronta la historia, porque a día de hoy seguimos en el mismo bucle, no hemos podido avanzar completamente, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Entonces, yo otro libro que les recomiendo, Cómo mueren las democracias, yo lo compré en el Sandbox. También está en PDF, ¿no es de Steven Levinsky? También está en pero PDF. Está completo. Sí, completo. ¿Y gratis? Se los comparto. Sí, también. Eres lo máximo, pásalo. A ver, ¿dónde está? Que ya voy a bajar. No me saquen ahorita del chat porque quiero bajar los que habían pasado, que era el del espíritu de las leyes. Porque ese libro es muy interesante y lo pueden leer por partes si les gusta más un capítulo que otro, pero es interesantísimo. Ya me estoy descargando el del espíritu de las leyes. Una materia de ciencia política, es que como también soy politólogo, me aconsejaron a que leyera este libro, está increíble. Increíble, sí, porque pues yo soy nicaragüense de nacimiento y mexicana por naturalización, pero cuando yo leí ese libro dije, wow, me están contando la historia de Nicaragua, o sea, parece que yo creo que los del régimen orteguista se fueron a leer ese libro así a conciencia y lo practicaron, pero de la A hasta la Z, porque digo, qué peligro. Precisamente es lo que ellos hicieron para subvertir la democracia. Y es tan imperceptible que no nos dimos cuenta. Y cuando los nicaragüenses se dieron cuenta en el 2018 de que se habían quedado sin democracia, ya no había nada que hacer. No había nada que hacer. Y todos los parámetros que nos da ese libro es un diario de cómo mueven desde dentro, cómo implosionan la democracia quienes llegan por la vía democrática. Y léanla, que para México también tiene muchísimo que decir. Entonces, mañana nos seguimos viendo. Muchas gracias y perdón por el inicio, pero no está dentro de mis virtudes el poder usar las herramientas informáticas. De mis pocas virtudes no está eso. Bueno, nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Buenas tardes. Hasta luego y mañana le cantamos las mañanitas a Luis Fernando. Que no es mañana, pero pues a un día, con un día de antelación. Aunque si ustedes tienen clase el 15, pues se las cantan el 15. Bueno, bye chicos, chicas. Ha sido una gran clase. Gracias, bye bye.